Bueno, entonces esta es la sesión número 17 del curso y ya sabemos pues que vamos a estudiar ejemplos que muestran que no se pueden, digamos así, debilitar hipótesis en algunos de los resultados obtenidos para funciones continuas sin que, digámoslo así, al final las conclusiones a las que se llegan cambien. Cuando yo hablo de debilitar una hipótesis, hablo de, por ejemplo, omitir la hipótesis en el teorema o colocar una hipótesis que sea más débil en el sentido en que se cumplen menos cosas para que se satisfaga la hipótesis. Bueno, entonces vamos con un primer ejemplo que nosotros, nosotros ya estudiamos acá, no sé por qué esto quedó así. Nosotros ya estudiamos, pero que vale la pena volver sobre él y es el siguiente. Vamos a considerar una función, vamos a ver que hay una función que no es continua en ningún x de R y sus discontinuidades son de segunda clase. Todas sus discontinuidades. Recuerden que la clase pasada la dedicamos a estudiar eh, las discontinuidades de primera clase y ellas cuando aparecían, en el caso de funciones, bajo la hipótesis de que se tuviera monotonicidad, que la función fuera monótona. Bueno, entonces consideremos la siguiente función que ya estudiamos y ya probamos que era discontinua en todos los números reales. Esa función es la llamada, digamos, función característica de los racionales y la función es la siguiente. Esa es la función que va de R en R, que a cada número real X le asigna el valor de 1 en el caso en el que ese número real sea un número racional y le asigna el valor de 0 si tal número real es un irracional. Como podrán recordar, en sesiones anteriores nosotros probamos que esa función es discontinua en todos los puntos x de R. ¿Listo? Y esta función había sido como una fuente digamos así, de intuición. ¿En qué sentido? En que habíamos dicho que las discontinuidades de esta función se hacían, digamos, eran tantas o eran todos los reales, básicamente porque esta función oscilaba mucho. Y oscilaba mucho, ¿por qué? Porque Q y Q complementos son conjuntos o subconjuntos densos de los números reales. Entonces, esa función es discontinua en cada número real. Esto ya lo hicimos, esto digamos, ya lo hicimos. Yo no voy a volver a probar esto porque ya lo probé con detalle. ¿Y qué es lo interesante de esto? Pues lo interesante de esta función es que también se cumple que todas las discontinuidades que tiene esta función son discontinuidades de segunda clase. Recordemos que por discontinuidad de segunda clase de una función se entiende aquella discontinuidad en la cual no se puede garantizar la existencia de límites unilaterales. Entonces, veamos lo que ocurre en este caso. Entonces, tomemos un número real, cualquiera. ¿Listo? Y vamos a ver que los límites laterales o unilaterales por la derecha y por la izquierda, ninguno de esos dos existe. El argumento que voy a dar va a ser un argumento para f de x más, para el límite unilateral por la derecha, pero ese mismo argumento se puede, digámoslo así, dar para el caso del límite por la izquierda. No cambia mucho, solamente va a cambiar una cosa y es a qué lado del punto X escogemos las sucesiones en Q y Q complemento. Bueno, muy bien, entonces tomemos ese X en R. Bueno, nosotros sabemos lo siguiente, nosotros sabemos que Q es denso en, en R. Entonces, si tomamos un X de R, nosotros podemos tomar una sucesión de puntos de Q que converjan a X. Esa sucesión la voy a llamar Qn. Pero la puedo tomar además, y esto se puede probar fácilmente. Para esto no hay ninguna dificultad. Se puede tomar además que dicha sucesión, digámoslo así, se encuentre, esos números xn, se encuentren a la derecha de X.
Es decir, yo puedo tomar una sucesión Qn de tal manera que cada elemento Qn de la sucesión sea un número racional y que además sea mayor que x, con la condición que esa sucesión converja a x cuando n tiende a infinito. ¿Cómo se puede probar eso? Entonces, con la densidad de Q en los números reales, pero además, y eso pues, ese detalle lo pueden llenar ustedes fácilmente, la sucesión se puede tomar de manera que esos elementos QN sean mayores que X. Lo mismo ocurre para los números irracionales. Yo podría tomar una sucesión xn en la que cada xn sea un irracional mayor que x y de tal manera que el límite de esos xn sea exactamente x. Bueno, entonces, ¿por qué se pueden obtener tales sucesiones Qn y Xn que converjan a X, una de ellas conformada solo por racionales, otra solo por irracionales, y que converjan, digamos, por la derecha, puesto que esos conjuntos Q y el complemento de Q, los irracionales, son densos en R? Bueno, muy bien. Entonces observen una cosa, una vez que uno tiene esas dos sucesiones, ¿qué va a pasar con f de Qn y con f de Xn? Entonces, notemos que f de Qn, como Qn es un racional, entonces f de Qn vale 1 para todo n en los naturales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Qn pertenece a Q, y en Q la función vale 1. Y por otro lado, f de Xn vale 0 para todo n perteneciente a los naturales. ¿Por qué? Porque Xn pertenece al complemento de Q para todo n. Por lo tanto, como f de Qn vale 1 para todo n y f de Xn vale 0 para todo n, entonces uno que tendrá que el límite cuando n tiende a infinito de f de Qn es 1 y el límite cuando n tiende a infinito de los f de Xn vale 0. Pero entonces observen lo que está pasando aquí. ¿Cuál es el fenómeno? El fenómeno es el siguiente. Yo me estoy acercando, ¿cierto?, a X por dos secuencias diferentes, una solo de racionales, otra solo de irracionales. Cuando me acerco por esta secuencia K de racionales, cuando me acerco por esa secuencia de racionales, entonces los valores de la función f se aproximan a 1. Mientras que si me acerco por la secuencia xn de irracionales, los valores de f de xn se acercan a 0. Bueno, de esas dos convergencias de f de Qn a 1 y de f de Xn a 0, pues, ¿qué se puede deducir? Pues lo que se deduce es que el límite por la derecha de f de x no existe, ¿cierto? Entonces de acá, f de x más no existe. ¿Listo? Si tal límite existiera, necesariamente, esas dos secuencias que convergen por la derecha x tendrían que converger al mismo número. Y eso no ocurre acá. Convergen una al número 1, otra al número 0. Bueno, obviamente este argumento se puede replicar para el caso del límite por la izquierda, simplemente tomando secuencias, digamos, Qn, ahora en menos infinito x intersectado Q, Xn, en menos infinito x intersectado el complemento de Q, tal es que el límite de los Qn sea x y el límite de los Xn sea x. En ese caso, volverá a pasar que f de Qn se tiende a 1, que f de xn tiende a 0, y por lo tanto el límite por la izquierda no puede existir. Como los límites no existen, de hecho ninguno de los dos existe, entonces la discontinuidad que tiene la función en cada punto x de R tiene que ser de segunda clase. ¿Está claro el ejemplo? Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a otro tipo de ejemplo.
Este ya lo comentamos también, ¿cierto? Pero es bueno, digamos, volver a ellos, porque recuerden, en el, en el, en el ejemplo anterior es, no todas las funciones son continuas, pero no solo es que no todas son continuas, es que hay funciones que esencialmente son discontinuas, no son continuas en ningún punto. Bueno, este es un ejemplo que ya exploramos, ya lo probamos en detalles, y es el siguiente. Si yo tengo una función continua, no necesariamente la función es uniformemente continua. ¿Listo? Bueno, vamos a ver, vamos a ver cuál es la hipótesis que falla acá entonces. Que la función 1 sobre x en el conjunto 0 abierto 1 es continua, se puede probar fácilmente. Ya sobre eso hablamos acá. De hecho, cuando nosotros hablamos de propiedades de, digamos así, de continuidad de cosas como producto de funciones, suma de funciones, cocientes de funciones, ¿cierto? Entonces, si nosotros consideramos la función constante 1 y la función constante x, que no se anula en ningún punto del intervalo 0 abierto a 1 cerrado, entonces el cociente entre esas dos resulta ser continuo, porque no se anula x en el intervalo. X nunca toma el valor de 0. Entonces así uno puede probar que esa función es continua. Y ya probamos que esta función no puede ser uniformemente continua, ¿cierto? Nosotros ya probamos que básicamente la secuencia que utilizamos para, digamos así, construir el epsilon tal que para todo delta hubieran un par de elementos de 0, 1 que estuvieran a distancia menor que delta, pero que las imágenes bajo f de eso estuvieran a distancia más grande que epsilon, era como la secuencia 1 sobre n. Esa era la clave para construir ese tipo de puntos que se acercaban entre ellos, pero las imágenes se mantenían lejos al menos una cantidad de 1. Bueno, muy bien. La pregunta es, ¿qué hace que esta función no sea uniformemente continua? Entonces, la condición que no se satisface para que la función sea uniformemente continua, o sea, la condición que falla acá, es que el conjunto donde la función está definida, este conjunto, 0, 1, no es un conjunto compacto. Entonces, como 0, 1 no es un conjunto compacto, ¿cierto? No podemos garantizar mediante los teoremas que tenemos en este capítulo que la función que sea continua en ese conjunto resulta ser uniformemente continua. Listo. Bueno, fíjense en una cosa que es interesante. Si yo tomara cualquier a estrictamente mayor que 0, y me preguntara por cómo es la función f en el intervalo a1, incluyendo al número a, pero el número a ya es mayor que 0, en ese intervalo la función 1 sobre x sí tendría que ser uniformemente continua. ¿Por qué? Porque el conjunto A1 cerrado en A y cerrado en 1 sí es un conjunto compacto, según el teorema de Heine-Borel. Bueno, según un resultado que nosotros probamos acá, ¿cierto? Que cada K celda, en particular esta es una 1 celda, es compacta. ¿Listo? Entonces, continua no implica uniformemente continua y además, si se quita la condición de compacidad en ese teorema que dice que cualquier función continua en un compacto resulta ser uniformemente continua, entonces ya no se puede garantizar la conclusión de la continuidad uniforme. Este ejemplo también está claro. ¿O hay alguna pregunta? Bueno, listo. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Bueno, dice ahora el ejemplo. Busquemos una función, aunque ustedes ya por allá tienen en un ejercicio algo que yo les dejé, pero yo quiero dejar consignado eso acá. Busquemos una función que satisface la propiedad del valor intermedio, pero no es continua. ¿Listo? La propiedad del valor intermedio acá quiere decir que si yo me fijo en f en menos 1 y en f en 4, ¿cierto? Para cada número que esté entre, en este caso, menos 1 y 2, que sería como el rango de la,
de la función, o sea, digamos, el mínimo y el máximo de esa función, ¿listo? Uno puede encontrar un número entre -1 y 4 que evaluado en ese número, f de como resultado el número que yo escogí entre -1 y 2. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a construir esa función? O sea, recuerden que lo que yo quiero es lo siguiente. Yo quiero que si tomo C, fíjense que C estaría en este rango de acá. Déjenme yo dibujo acá. Entre, digamos, este sería como -1 y acá estaría 2. Entonces, si tomo cualquier C aquí, en este rango de números, recuerden que, digamos, para esta función que yo dibujé acá, f en -1 vale -1 y lo máximo que vale es f en 1 que vale 2. Entonces, para todo este rango de acá de valores que yo resalté ahí en rojo, para cualquier número C que esté ahí, digamos en particular como este C que yo dibujé, yo siempre podré encontrar un elemento del intervalo -1, 4, de este intervalo acá, que es el dominio de la función. En ese caso, ese punto, digamos, en la gráfica, ahí sería como el punto x0, tal que f de x0, en ese caso, f de x0, sea exactamente c. ¿Listo? Sin embargo, digamos, de la gráfica es obvio que la función es una función discontinua. ¿Discontinua en dónde? Pues precisamente en x igual a 0. Porque si yo me aproximo por la izquierda, los valores que va tomando la función se aproximan a 0, mientras que si me aproximo por la derecha, los valores se acercan a 1. Bueno, yo ahí realmente no he marcado qué es 1 acá, pero a esta altura de acá es 1. Bueno, vamos a ver explícitamente cuál es la función. Digamos que uno lo primero que hace es como graficar la función de manera que se le acomode a lo que uno quiere. Listo. Y después, con las herramientas que uno ya conoce de cálculo, ¿cuáles son esas herramientas? Que si uno conoce dos puntos de una recta, pues es capaz de calcular la ecuación de la recta, pues puede describir esta función, digamos, por tramos. Bueno, entonces, específicamente esta función que yo dibujé ahí, ¿cuál es? Entonces, es la función que entre -1 y 0 vale x. ¿Listo? Sin incluir al 0, 0 abierto. Que entre 0 y 1, incluyendo al 0 sin incluir al 1, vale x más 1. ¿Cómo es esa función? Simplemente, esto es como para que nos acordemos de una cosa que hacemos en el curso de cálculo diferencial, es como tener la función x, que sería esta de acá, ¿cierto? Y uno la sube una unidad, ¿cierto? La sube una unidad. Y lo que le da es justamente ese tracito, pues digamos en azul que yo estoy diciendo acá. ¿Listo? Así es que uno construye esas funciones por traslaciones. Bueno, listo. Bueno, entonces esa función aquí, digamos que subió, vengan, yo borro todas esas cosas que hice simplemente como para que no se nos llene la gráfica de cosas, de rayas. Esto acá era 1, ¿cierto? Esto acá subió hasta 2. Muy bien. Después entonces, ¿qué hace 1? Entre 1 y 3 la define de tal manera que se pegue bien acá, ¿cierto? O sea que esa función pase por el punto 1, 2 y también pase por el punto 3, 0 y sea lineal, pues la función que pasa por 1, 2 y pasa por 3, 0 y es lineal es menos x más 3. Y luego, ¿cierto? Uno quiere que el otro pedazo pase por 3, 0 y pase por 4, 1. Y la función lineal que pasa por 3, 0 y 4, 1 es justamente la función x menos 3. Entonces esa función dada por tramos es esa de ahí. Entonces se verifica fácilmente, ustedes pueden verificar que satisface la condición del valor intermedio, sin embargo esa función no es continua.
Listo. Entonces, moraleja de la cuestión, como diría Carlos en sus notas, la moraleja es la siguiente. Una función podría satisfacer, ¿cierto?, la condición del valor intermedio y sin embargo ya no ser continua. Entonces, la continuidad garantiza que se cumple la condición del valor intermedio, pero que se cumpla la condición del valor intermedio no implica que la función sea continua en todos los puntos del dominio. ¿Está claro ese ejemplo, no? Sí, profe. Listo, bueno. Entonces, muy bien. Es decir, condición del valor intermedio es distinto a continuidad, ¿cierto? Continuidad implica la condición del valor intermedio, la otra no implica continuidad. Bueno, muy bien. Vamos con otro ejemplo, que tal vez yo hablé también de un ejemplo de estos, pero pues quiero dar otro. Entonces, una función que sea acotada, pero que no alcance máximo ni mínimo en 0,1. Fíjense que 0,1, así cerrado, es un compacto, ¿listo? Un compacto. Entonces, si la función no alcanza máximo y mínimo en 0,1, pues necesariamente tiene que ocurrir que la función no es continua, porque si fuera continua en el compacto, alcanzaría máximo y mínimo por el teorema del valor extremo. Entonces aquí lo que tiene que fallar de alguna manera es la continuidad de la función. Entonces, la moraleja de este ejemplo es que si uno quita la condición de continuidad del teorema del valor extremo, así todavía tenga la condición de compacidad del dominio de la función, no se puede garantizar la existencia de máximo o mínimo para la función, aún en el caso en que la función sea acotada. Recuerden que cuando yo hablo del máximo y el mínimo de la función, estoy hablando de que hay puntos en el dominio de la función, ¿cierto? Hay puntos en el dominio de la función tales que, digamos, para el punto x0, tal que f de x0 es mayor o igual que f de x para todo x en el dominio. O sea que no solo es que sea el supremo de la función en su dominio, sino que ese supremo se alcanza en algún punto, ¿cierto? Cuando eso ocurre, uno dice que en ese punto se alcanzó el máximo. Análogamente para el mínimo. Bueno, entonces, esa función es una función realmente fácil de construir y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a tomar la función, digamos, constante x, excepto que en 0 y en 1, la función va a valer un medio. ¿Listo? Entonces, como tomar la función constante x, ¿listo? Al comienzo uno tendría la función constante x, piénsenlo así, y tendría, digamos, borrado esto de acá y esto de acá. Listo. Si fuera así, la función sería continua. Entonces, para dañarle la continuidad y que no alcance ni máximo ni mínimo, el mínimo sería 0 y el máximo sería 1. Entonces, uno la modifica en 0 y 1. De manera que en 0 valga algo diferente de 0 y en 1 valga algo diferente de 1. Que esté por debajo de 1 en F1 y que esté por encima de 0 y por debajo de 1 en 0. Listo. Entonces me devuelvo, la modifica. Entonces, con esa modificación que hace uno, con esa modificación justamente le quité los puntos a la función f de x igual a x, la función no constante, sino la función identidad, para que ella no pudiera alcanzar ni máximo ni mínimo. ¿Listo? Bueno, entonces, primero, es claro esto. El supremo, o pues el supremo de f de x con x entre 0 y 1 es 1. ¿Listo? El supremo es 1. Usted toma cualquier número que esté a la izquierda, 1 es una cota superior para f de x, con x en 0 y 1, obvio, ¿cierto? Todos están por debajo de 1. ¿Listo? Y además uno se puede acercar tanto como quiera a 1. ¿Por qué? Porque simplemente cada vez que usted se va aproximando a 1 por la izquierda, entonces esos valores de f van tendiendo al valor de 1. Bueno, sin embargo, para esta función,
no existe un x0 tal que f de x0 sea 1. Es decir, la función no alcanza un máximo. Si bien está acotada superiormente, y el supremo de f de x con x en 0, 1 es 1, no hay un número x0 donde f de x0 sea exactamente igual a ese supremo, igual a 1. Y análogamente, pues, de la misma manera, aquí coloqué yo mal esto, el ínfimo, ¿cierto? El ínfimo de esa función con x en 0, 1 es 0. ¿Listo? Porque obviamente yo me puedo acercar a 0 por la derecha, por estos puntos de acá, tanto como quiera, y f se va aproximando tanto como yo quiera a 0. Sin embargo, no hay ningún punto x1 entre 0 y 1, de tal manera que f de x1 valga 0. Entonces, esa es una función acotada, ¿cierto? Superiormente, inferiormente. F de x es menor o igual que 1, mayor o igual que 0 para todo x en 0, 1. Sin embargo, no hay puntos donde se alcance máximo o mínimo. ¿Qué fue lo que falló acá? Lo que falló acá, ¿cierto? Fue la continuidad de la función. ¿Por qué? Porque el dominio que escogimos para la función es compacto. Si la función fuera continua, debería alcanzar máximo y mínimo, pero no alcanza máximo y mínimo. Y la razón por la cual eso no ocurre es porque f no es continuo. Entonces, la continuidad en el teorema del valor extremo, esa hipótesis de continuidad en el teorema del valor extremo no es una hipótesis que se pueda quitar para garantizar que existe máximo o mínimo. Puede que haya funciones que sin ser continuas alcancen máximo y mínimo. Efectivamente, eso puede pasar, ¿cierto? Pero si no se es continua, podría no pasar, como en este caso. ¿Listo? Bueno. Hay otra cosa que puede pasar, y es que ocurra lo siguiente. Ahora, quitando la hipótesis de compacidad con una función que ya estudiamos, la función de 0 abierto 1 a r, ¿cierto? Que a cada x le asigna f de x igual a 1 sobre x, listo. ¿Qué pasa con esa función? Esa función es continua en 0, 1 abierto. 0, 1 abierto no es compacto, ¿cierto? Y esa función no alcanza máximo, pero es que ni siquiera tiene máximo, o ni siquiera tiene supremo, porque esa función no es acotada. ¿Todo por qué? Porque cuando uno se va acercando a 0, la función se va haciendo cada vez más grande. Simplemente si uno toma el elemento 1 sobre n, lo evalúa en 1 sobre x, tendrá 1 sobre n, que es n. Entonces, para todo en los naturales, f de 1 sobre n es n, y 1 sobre n está en el dominio de la función. Entonces, esa función no es acotada superiormente. Por lo tanto, ni siquiera se puede hablar del supremo para los valores de esa función cuando x está en 0, 1. Mucho menos de máximos para esa función. ¿Listo? ¿Todo por qué? Porque no es acotada. Entonces, aunque la función sea continua, si uno quita la hipótesis de la compacidad, no se puede ni siquiera garantizar que la función es acotada. Ni siquiera se puede garantizar eso. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta de ese ejemplo o también queda claro? ¿Está claro? Profe, Sí, yo me perdí donde dice sí. superfluo. ¿Cómo? Yo me perdí Ah, donde escribimos que la hipótesis de continuidad en el teorema del valor extremo no es superflua. no, es que, mira, yo me devuelvo. La hipótesis de continuidad en el teorema del valor extremo no es superfluo, porque justamente esta función que vale x en 0, 1 y un medio en 0, en 0 y en 1, listo. Es una función que no es continua, ¿cierto? Que no es continua, que está definida en un compacto, pero en ese compacto
la función no alcanza ni máximo ni mínimo. Y lo que dice el teorema del valor extremo es que si una función, ¿cierto?, que está definida en un compacto y tiene valores en R, es continua, entonces esa función alcanza máximo o mínimo. Por lo tanto, aquí se cumple la hipótesis de compacidad, pero no se cumple la hipótesis de continuidad. Y este ejemplo muestra que al quitar la hipótesis de continuidad ya no se puede concluir lo que dice el teorema del valor extremo. Entonces, en ese sentido, uno dice que esa hipótesis de continuidad no es superflua, es decir, usted no la puede quitar del enunciado del teorema y seguirse cumpliendo las tesis, las conclusiones del teorema. ¿Queda claro, Estefanía, eso? Sí, claro, gracias, profe. Listo, bueno. Muy bien. Bueno, ahora vamos a un ejemplo que es interesante y es el siguiente. Entonces, recordemos el siguiente resultado referente como a la continuidad de la inversa, listo, de una función continua bajo ciertas hipótesis. Entonces, nosotros tenemos un resultado, probamos un resultado que decía lo siguiente, que si uno tenía dos espacios métricos, x de x, y de y, listo, y tenía un subconjunto compacto, listo, de ese espacio métrico y una función f que fuera continua y biyectiva en ese conjunto compacto. Lo de biyectiva para que pueda, eh, digamos, cumplirse la existencia de la inversa. Entonces, que bajo esas hipótesis de compacidad de K, de que la función sea biyectiva, es decir, inyectiva y sobreyectiva, y la continuidad de f, se podía garantizar que la inversa de esa función, que iría del conjunto y en K, es continua. ¿Listo? Recuerden que básicamente cómo se probaba eso, uno decía, esa función devuelve abiertos en abiertos, o devuelve cerrados en cerrados. Entonces, ¿qué pasaba? Si f era continua, la imagen de K, que era todo Y, era compacto, porque K es compacto. La imagen de un compacto es compacto. Si uno tomaba un cerrado en Y, ¿cierto? Ese conjunto, ¿cómo era? Era un conjunto compacto. ¿Listo? Entonces, ella básicamente con eso uno podía probar que la imagen inversa de ese cerrado resultaba ser un cerrado del conjunto original. Listo. Ahora, ¿cómo? Porque la imagen inversa de f a la menos 1, ¿cierto? La imagen inversa de f a la menos 1 es como la imagen de un cerrado, pero que está en y. Perdón, que está en K. K compacto, cerrado, incompacto, compacto, f continua, la imagen es compacta y compacto cerrado. Esa era la prueba de eso. Eso lo hicimos. Bueno, entonces la pregunta es, uno puede quitar de estas hipótesis en ese teorema la compacidad. O sea, ¿será que vale lo mismo, pero quitando la hipótesis de que el conjunto K, donde yo definí la función, o donde, que es el dominio de la función, no sea compacto? Podrá pasar que el teorema siga siendo válido, es decir, si yo tomo un conjunto no necesariamente compacto, contenido en X, y una función que va de K a Y, continua y biyectiva, la inversa resulta ser continua. Y eso, digamos, no es cierto. Entonces, la hipótesis de la compacidad de K es importante, no se puede quitar. Vamos a ver ese ejemplo. ¿Cómo es que se construye? Entonces, la idea es la siguiente, muchachos. La idea es, digamos que ahora vemos cómo construimos esas funciones que aparecen acá. Déjenme concentrarnos en la idea y después vemos cómo es que uno acomoda esto acá. De hecho, en las notas de clase Carlos no coloca esa descripción por tramos de esa función. Entonces, lo que uno quiere es una función que haga lo siguiente. Que la función, digámoslo así, esté definida en el siguiente conjunto. Va a estar definida el conjunto 0 cerrado, 1 abierto. Esa línea vertical que es x igual a 1, ahí no va a estar, esa gráfica de la función no va a pasar por ahí, no va a intersectar eso ahí.
Es decir, que la función no va a estar definida en 1. Entonces, que esté definida en 0, 1 abierto, unido, 1 abierto, 2 abierto. ¿Listo? Bueno, y que haga lo siguiente. Entonces, aquí lo que hace es que de 0 a 1, ¿cierto? De 0 a 1 lo que hace es que la función es creciente, estrictamente creciente, 1 a 1 y se va, digámoslo así, intuitivamente para más infinito. Recuerden que eso lo tenemos que definir más adelante, pero intuitivamente funciona así. Entonces esta va creciendo asintóticamente a esa recta horizontal x igual a 1. Bueno, y por el lado izquierdo, entonces sin incluir el 2, hacemos que se comporte como de la misma manera, ¿cierto? Pero ahora tendiendo a menos infinito. Entonces, que lo que haga la función por acá entre 1 y 2 es que, digámoslo así, como si uno se parara en el punto 2, 0, y se va acercando la función acá continua a esa recta x igual a 1. ¿Listo? Bueno, una de tales funciones que tiene ese comportamiento, y ustedes pues pueden calcular esto. ¿Cómo lo calculé yo? ¿Cómo calculé yo que f de x tenía que ser menos 1 sobre x menos 1 si x estaba entre 0 y 1, y menos 1 sobre x menos 1 más 1 si x estaba entre 1 y 2? Muchachos, yo simplemente lo que hice fue tomar la función 1 sobre x, que la función 1 sobre x yo sé que pasa por qué, pasa por 1, 1, y se va aproximando a más infinito conforme x se va para 0, ¿cierto? O sea, yo tomé esta función, permítanme, yo agrego una página y les cuento qué fue lo que hice, como para que ustedes aprendan a construirla. Eso pues es una cosa que uno aprende en cálculo diferencial, qué sé yo. Listo. Entonces, ¿qué hice yo? Yo sé que la función 1 sobre x se comporta como así. Me va a quedar muy fea la gráfica. Perdón, acá no lo tenía trazos así. Yo sé que la función 1 sobre x se comporta así, y por aquí pasa por 1, 1. Listo. Es el punto 1, 1. Entonces lo que yo hice fue como lo siguiente, imagínense. Para la primera función yo lo que hice fue tomar esta de acá, ¿cierto? La reflejo. ¿Cierto? ¿Respecto a qué? Respecto al eje y. Entonces yo ya sé que comencé con 1 sobre x. Listo. La reflejé respecto al eje y. Bueno, primero la corté y después la reflejé. Listo. Borro este pedazo. Ya que tendría aquí la función menos 1 sobre x, ¿cierto? Bueno. Después, ¿qué hice con esa función? Después dije, la corro. Espérense un momentico. Entonces la corro como hasta acá. Entonces ya que tengo ahí menos 1 sobre x menos 1, ¿cierto? Los trucos de cálculo de toda la vida. Y después que tenga eso ahí, ¿qué hago? Después de que tenga eso ahí, lo que voy a hacer es... Ay, qué pena con ustedes. Que la corro acá para abajo. Listo. Y entonces, ¿qué va a quedar siendo esto? Esto acá donde... ¿Qué va a quedar la asíntota? Esa va a ser la función. Mejor dicho, esta va a ser la recta x igual a 1. Entonces esa función la construí, recuerden, tomé 1 sobre x, la reflejé respecto a y, entonces me quedó menos, ¿cierto? Menos 1 sobre x. Y después la corrí, ¿cierto? La corrí a la derecha 1 y después la bajé. Todas esas cosas, si usted hace la cuenta, dan eso. Como en el curso de cálculo diferencial. Cuando usted hace todas las cuentas, da esto. Y para esta otra, pues hace uno como lo mismo. Ahora la refleja respecto al eje X, ¿cierto? Después la vuelve a reflejar respecto al eje Y y después la corre y listo. Así se hacen esas cosas. Así fue que yo descubrí cuál era una fórmula para obtener una función como esa que describe Carlos en las notas dadas así. Listo. ¿Esa función qué propiedades tiene? Esa función es continua en 0, 1 abierto, unido 1 abierto, 2 abierto, con toda seguridad. ¿Por qué? Porque las discontinuidades de esta función posiblemente están en ¿dónde? En 1. Pero 1 no hace parte del dominio. ¿Listo? Entonces esa función es continua.
en todo eso. Es inyectiva, eso es fácilmente verificable. ¿Listo? Usted simplemente de 0 a 1 es fácilmente verificable que la función menos 1 sobre x más 1 menos 1 es inyectiva. Eso se hace la cuentica fácil. Listo. Y después la otra función toma valores negativos. Esa también fácilmente se prueba que es inyectiva. Listo. Bueno. ¿Y qué es sobreyectiva? La misma cosa. Entonces, les queda como ejercicio a ustedes. Esto es un ejercicio de cálculo elemental. Probar que es continua, ya dijimos por qué. Que es inyectiva y que es sobreyectiva. Eso es fácil de probar. Ahí está explícitamente la función, para que hagan la cuenta. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa qué pasa entonces? Esa función es continua, es inyectiva, es sobreyectiva, o sea que es biyectiva. ¿Listo? Es biyectiva. Bien. Por tanto, esa función tiene inversa. ¿Listo? Ahora, cuando usted grafica la inversa de esa función, tiene que tener esta cara de acá, esta forma, con toda seguridad. A esa también se le puede calcular si uno quiere una fórmula explícita con la que ya tienen, así como en el curso de cálculo. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa con la inversa? Fíjense que la inversa iría de dónde? De R en el conjunto 0 cerrado, 1 abierto, unido, 1 abierto, 2 abierto. ¿Listo? Ahora iría del rango que es R al dominio de F, que es 0 cerrado, 1 abierto, unido, 1 abierto, 2 cerrado. Sin embargo, esa función es discontinua en x igual a 0. ¿Listo? Y eso se puede verificar fácilmente. De hecho, la gráfica de esa función es así, como esta que aparece acá. Esa función es discontinua en x igual a 0. Si usted se acerca por la derecha, la función tiende a 0. Si se acerca por la izquierda, ¿listo? La función tiende a 2. ¿Listo? La función tiende a 2. Entonces, conclusión. No se puede quitar en ese teorema la hipótesis de compacidad del dominio de la función f. O sea, todo esto falló, es decir, la inversa no resultó ser una función continua. ¿Por qué? Porque este conjunto, 0 cerrado, 1 abierto, unido, 1 abierto, 2 abierto, no es compacto. No es compacto. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Quedó claro cómo puede uno construir esa función utilizando, digámoslo así, esas ideas que ustedes estudian de cálculo, de traslación de gráficas y este tipo de cosas? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Listo. Muy bien. Vamos para otro ejemplo que tal vez es el ejemplo que me parece un poquito más interesante si se quiere, aunque todos lo son en el sentido en que prueban que varias de las hipótesis que utilizamos en teoremas importantes aquí, digamos, no se pueden debilitar. Y es la siguiente. Bueno, claro que acá no es una hipótesis que no se puede debilitar, acá es un resultado que no tenemos. Uno quisiera que si una función es uniformemente continua y tiene inversa, la inversa sea uniformemente continua, ¿cierto? Eso sería un resultado deseado. Sin embargo, eso no es verdad. Es decir, existen funciones uniformemente continuas, biyectivas, ¿listo? Tales que su inversa no es uniformemente continua, no es una función uniformemente continua. Y no solo es que existan, sino que realmente son funciones bastante simples. Entonces vamos a considerar las siguientes funciones. Entonces vamos a considerar la función f como f de x igual a x cuadrado, definida en dónde? Definida en 1 más infinito. ¿Listo? Bueno. Y la función g, también definida en 1 más infinito, dada por g de x igual a raíz de x. ¿Cierto? Es claro que una es la inversa de la otra. Si usted compone f con g o g con f, el resultado es la función identidad de x en el intervalo 1 cerrado más infinito, ¿cierto?
Entonces, si usted compone G con F, ¿cierto? Entonces, ¿qué es G de F de X? Eso sería raíz de X al cuadrado, ¿cierto? Que es valor absoluto de X, pero en este caso X está entre 1 y más infinito. Entonces es X mismo. Y si hace al contrario, ¿cierto? Si usted compone F con G, entonces lo que tendrá es que toma X, toma raíz de X y lo eleva al cuadrado. Y raíz de X elevado al cuadrado es justamente X. O sea que la compuesta de ambas da como resultado, en el orden que uno lo quiera hacer, da como resultado la identidad G compuesta con F o F compuesta con G. Por lo tanto, una es la inversa de la otra. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver que la función raíz cuadrada de X en ese dominio 1 más infinito es uniformemente continua, pero que la función X al cuadrado ya no es uniformemente continua. ¿Listo? Piensen lo siguiente, ¿qué es lo que da la intuición acerca de esto? Lo que da la intuición acerca de esto es como lo siguiente. Una función uniformemente continua es una función que tiene como la siguiente característica, piense. Uniformemente continua es dado epsilon mayor que 0, ¿cierto? Existe un delta, tal que si usted toma dos elementos X y Y en el dominio que estén a distancia menor que delta, ¿cierto? Entonces siempre, no importa f de X y f de Y están a distancia menor que epsilon. Es decir, si usted controla para todos, ¿cierto? Si usted controla, no importa en dónde estén ubicados en el dominio, si usted controla la distancia entre X y Y, tendrá controlada la distancia entre f de X y f de Y. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora vamos a ver que eso es posible con la función raíz cuadrada, pero con X al cuadrado no. Con X al cuadrado, ¿qué es lo que pasa? Con X al cuadrado lo que pasa es que usted, digámoslo así, puede tener dos elementos que estén relativamente juntos, X y Y, que cuando se le deja al cuadrado se alejan mucho. Es decir, esa función como que crece muy, muy rápido. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Usted toma, digamos, por ejemplo, piénselo así. Si toma un n muy grande, tome un n muy, muy grande y súmele un poquito, por decir un medio. Entonces, usted tiene 100.000 millones más un medio. ¿Listo? Y compare cuánto es 100.000 millones al cuadrado y 100.000 millones más un medio al cuadrado. Y se va a dar cuenta que la diferencia entre esas dos cosas se vuelve brutalmente grande. Entonces, básicamente por eso es que con la función raíz cuadrada esas cosas fallan. Usted podría tener cantidades muy cercanas que cuando eleva cada una de ellas al cuadrado se alejan. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, primero, ¿por qué la función raíz de x es uniformemente continua? Entonces probemos primero eso. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debe probar uno? Que dado epsilon mayor que 0 existe un delta, de forma que si x y y están a distancia menor que delta, entonces raíz de x menos raíz de y están a distancia menor que epsilon. Bueno, ¿y eso cómo se hace? De la siguiente manera. Entonces, hagamos la siguiente cuentica, la siguiente estimativa. ¿Qué será g de x menos g de y? Bueno, entonces g de x menos g de y es raíz de x menos raíz de y. Bueno, yo voy a multiplicar, digámoslo así, como por el conjugado. ¿Para qué? Para que me aparezca el factor x menos y. Entonces, si yo multiplico y divido al mismo tiempo por el conjugado, que sería raíz de x más raíz de y, raíz de x más raíz de y, multiplico y divido por eso. Entonces, el producto de raíz de x menos raíz de y por raíz de x más raíz de y me da x menos y. Y abajo me quedo con raíz de x más raíz de y. Bueno, muy bien. Entonces, tenga en cuenta lo siguiente. X es mayor o igual que 1. Y también es mayor o igual que 1. Entonces, de alguna manera, esto que hay abajo, que sería como 1 sobre raíz de x más raíz de y, está controlado. Veamos por qué. Entonces, queda claro. G de x menos g de y es el producto de el valor absoluto de x menos y sobre raíz de x más raíz de y. O dicho de otra manera, yo lo podría pensar como x menos y en valor absoluto, ¿cierto? Por
si se quiere, acá lo corro, 1 sobre raíz de x más raíz de y. Y lo que quiero probar es que este factorcito acá está acotado siempre que x sea mayor o igual que 1 y y sea mayor o igual que 1. Si yo probara que eso está acotado, entonces la función sería como Lipschitz continuo. Y Lipschitz continuo implica continuidad uniforme. Nosotros ya probamos eso. Bueno, muy bien. Entonces hagamos justamente eso. Muy bien. Entonces recuerden, ¿qué es lo que quiero probar que está acotado? Y lo que quiero probar que está acotado es esta cantidad de acá. 1 sobre raíz de x más raíz de y. Bueno, entonces tenga en cuenta lo siguiente. Tenga en cuenta que x es mayor o igual que 1. Y es mayor o igual que 1. ¿Cierto? Por lo tanto, la raíz de x es mayor o igual que 1. Y la raíz de y también es mayor o igual que 1, ambas. O sea que si yo sumo la raíz de x más la raíz de y, esto es mayor o igual que 2. Pero si yo tengo que la raíz de x más la raíz de y es mayor o igual que 2, ¿cierto? Si yo tengo eso, entonces fíjense, cuando elevo a la menos 1, cuando tomara esto y lo elevo a la menos 1, el sentido de esta desigualdad cambia. ¿Cierto? Esa es una propiedad de los números reales positivos. Entonces lo que yo voy a tener es que 1 sobre raíz de x más raíz de y, que es raíz de x más raíz de y a la menos 1, es menor o igual que 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 es justo un medio. Entonces justamente lo que acaba de ver es que en este caso, ¿cierto? Esto de acá es menor que un medio. Bueno, entonces volviendo a la página anterior, déjenme volver, yo tendría que el valor absoluto de g de x menos g de y, ¿cierto? Es menor o igual que, lo que hay en el círculo es menor que un medio, entonces menor o igual que un medio por el valor absoluto de x menos y. Se cumpliría esta desigualdad. ¿Listo? Y esa función entonces sería una función Lipschitz, donde la constante esa de Lipschitz sería, en este caso, un medio, sería una constante de Lipschitz para esa función. Siendo Lipschitz continua, la función resulta ser uniformemente continua. Bueno, sin embargo, f no es uniformemente continua, o sea, la función x al cuadrado no es uniformemente continua. Bueno, ¿cómo es que prueba uno que una función no es uniformemente continua? Entonces recordemos que eso es una cosa de cuidado. Entonces, ¿qué es? Para probar que una función no es uniformemente continua, lo que tiene que probar uno es que existe un épsilon, ¿cierto? Tal que para todo delta mayor que 0, existen un par de puntos x y y en el dominio de la función que están a distancia menor que delta, pero que sus imágenes están a distancia mayor que épsilon. Eso es no ser uniformemente continuo. Esa es la negación de la continuidad uniforme. Entonces, déjenme tomar épsilon igual a 1. Tomemos épsilon igual a 1. Entonces, ¿qué vamos a probar? Yo voy a probar acá que para todo delta mayor que 0, hay un par de puntos en 1 más infinito, que es el dominio de f que estamos tratando, de manera que esos puntos están a distancia menor que delta, y sin embargo, f de x menos f de y, que sería x al cuadrado menos y al cuadrado, vale más que 1, que es épsilon. Vale más que 1, que es épsilon. Bueno, digamos que la idea fundamental de esto está basada en una cosa muy sencilla, y es que x cuadrado menos y al cuadrado uno lo puede factorizar adecuadamente. Y vamos a utilizar esa idea para tratar de, dado el delta, encontrar el par de elementos x y y, números reales, para los cuales ellos están a distancia menor que delta, pero sus imágenes se alejan. ¿Cómo se hace eso? Entonces eso se hace de la siguiente manera. Entonces tenga en cuenta lo siguiente, que es f de x menos f de y. Entonces, como dije yo, eso es x cuadrado menos y al cuadrado. Pero eso se factoriza en barras de valor absoluto como el valor absoluto de x más y por el valor absoluto de x menos y. Inclusive yo puedo quitarle a x más y las barras de valor absoluto. ¿Por qué? Porque x es mayor o igual que 1, y es mayor o igual que 1, entonces x más y tiene que ser mayor que 1.
mayor o igual que 1. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué pasará acá? Fíjense en lo siguiente. Entonces, a mí me dan epsilon igual a 1. Entonces, ¿qué tal si yo hago lo siguiente? Yo ya sé que estos están a distancia, digamos, menor que delta. Listo. Menor que delta. Bueno. Entonces, voy a tomar dos que estén a distancia exactamente delta medios. Listo. Pero de tal manera que ellos sean muy grandes. Listo. O sea, que la distancia entre ellos, entre X y Y, sea muy pequeñita, sea menor que delta medios. O sea, que sea delta medios menor, para que sea menor que delta. Pero que sin embargo esto sea, voy a colocar acá, grande. ¿Grande como para qué? Grande como para que eso grande por delta medios supere a 1. Entonces yo voy a ver que soy capaz de tomar X y Y que están muy cercanos, pero que si sumo esos dos, son muy grandes. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vean cómo escogerlos con esa idea. Entonces uno los escoge de la siguiente manera. Entonces, sea n un número natural tal que n por delta sea más grande que 1. ¿Listo? Es posible escoger Sn, claro, por la propiedad arquimediana. Yo tomé delta, delta es mayor que 0. Por la propiedad arquimediana ha de existir un número natural n, tal que n por delta sea mayor que 1. Listo, esta es la propiedad arquimediana. Listo, arquimediana. Bueno, entonces yo quiero que acá me aparezca como ese factor 2n para matar esos delta medios de tal manera que 2n por delta medios de n por delta y eso sea más grande que 1 y 1 justamente, ¿cierto? Es lo que a lo que debería ser menor f de x menos y, porque yo quiero que f de x menos y sea mayor que epsilon, ¿cierto? Bueno, entonces vean cuáles escogería uno. Entonces voy a escoger x igual a n y y igual a n más delta medios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el valor absoluto de x menos y? Entonces, el valor absoluto de x menos y es simplemente el valor absoluto de n menos n más delta medios. Eso sería el valor absoluto de menos delta medios, que es igual a delta medios. Listo, entonces ellos están cercanos. Listo, ellos están cercanos a distancia menor que delta, porque están a distancia de delta medios, menor que delta. Bueno. ¿Y qué pasa con x más y? Entonces x más y es simplemente n más delta. Esto, perdón, más delta medios. Entonces esto sería 2n más delta medios. Entonces fíjense, dado delta mayor que 0, yo ya encontré dos elementos x y y, tal que la distancia entre x y y es menor que delta. ¿Listo? Ahora, la suma entre x y y es exactamente 2n más delta medios. Entonces, ¿qué va a pasar con f de x menos f de y? Va a pasar lo siguiente. Entonces, así, digamos, por lo que tenemos arriba, f de x menos f de y, ¿cierto? Será igual a, entonces, x más y, para x más y este vale 2n más delta medios. ¿Listo? Por x menos y, que vale delta medios. ¿Listo? Esto al final, ¿qué da? Entonces hagamos el producto. Esto al final da n por delta más delta al cuadrado cuartos. ¿Listo? N por delta más delta al cuadrado cuartos. Y esto es estrictamente mayor que n por delta, pero yo escogí n por delta de tal manera que fuera mayor que 1. Entonces la conclusión, me da ese delta, yo le consigo 2
elementos X y Y que están a distancia menor que delta, de hecho están a distancia delta medios, pero las imágenes de ellos dos están a distancia mayor que 1. Por lo tanto, para epsilon igual a 1, la condición de la continuidad uniforme no se satisface para la función x cuadrado. Conclusión, esa función no es uniformemente continua en 1 más infinito. Esa función no es uniformemente continua en 1 más infinito. Moraleja, como diría Carlos en las notas, moraleja, puede haber una función continua, ¿cierto? Biyectiva, uniformemente continua, cuya inversa no sea uniformemente continua. Cuya inversa no sea uniformemente continua. ¿Está claro este ejemplo también o no? ¿O hay alguna pregunta al respecto? ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, profe, está claro. Sí, Listo, bueno. Bueno, muy bien. Entonces, acuérdense, que la función sea uniformemente continua, que sea biyectiva y que la inversa pues sea continua, no implica que la inversa tenga que ser uniformemente continua. No tiene que ser uniformemente continua. Bueno, muy bien. Déjenme dejarles otro ejemplo que creo yo que es importante, pero lo voy a dejar como ejercicio. Lo voy a explicar acá, digamos, cómo funciona desde la intuición, pero ustedes hacen las cuentas. ¿Listo? Y es el siguiente ejemplo, también en el mismo sentido. ¿Listo? De una función que es continua, uniformemente uniformemente continua, biyectiva, pero que la inversa no es continua. Entonces, este es un ejemplo bonito y tiene que ver con parametrizaciones que ustedes ya conocen. Entonces, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Bueno, entonces, tomemos la función f, que es como una parametrización de la circunferencia de centro en 0 y radio 1. Entonces, ustedes ya posiblemente del curso de cálculo integral han estudiado este tipo de parametrizaciones. Aquí yo voy a utilizar propiedades de las funciones senos y cosenos que yo no he probado, por supuesto, pero que en el curso de integración y series, el curso que le sigue a este de acá, pues ustedes van a estudiar. Entonces, digamos, me voy a anticipar en el uso de esas funciones para dar un ejemplo que es, digamos, bacano, bonito. Pero ustedes después van a estudiar en el curso de integración y series las propiedades de esas funciones, sin que eso, pues, digamos, cree como inconsistencias en la teoría, por cuanto esto que yo voy a hacer acá no será usado allá. Bueno, entonces, S1, para los que ya vieron, por ejemplo, no sé, el curso de topología, por ejemplo, S1 es simplemente como el círculo unitario. Entonces aquí es el conjunto de puntos XY en R2 que están a distancia del origen igual a 1. Esa es la circunferencia, perdón, no el círculo, la circunferencia. Con centro en 0, 0 y radio 1. Entonces uno sabe que uno puede parametrizar los puntos de la circunferencia. ¿Parametrizar qué es? Pues una función que vaya de un intervalo de R, ¿cierto? ¿Con valores en qué? En el propio conjunto S1. ¿Listo? Que haga lo siguiente, que sea una función inyectiva, o mejor, que sea una función biyectiva que conforme usted va dando valores de t a ese parámetro en el intervalo en el que usted se va moviendo, pues usted vaya obteniendo los puntos que conforman esa circunferencia S1. Bueno, muy bien. Entonces, si uno toma esta función, la función que va de 0, 2pi en S1, que a cada número t del intervalo 0, 2 lo envía en el par ordenado correspondiente a coseno de t, seno de t, entonces, la imagen del intervalo 0, 2pi es exactamente esta circunferencia. ¿Listo? Y además, puesto que yo no incluyo a 2pi, sino que lo dejo abierto, esta función, como función de 0, 2pi en S1, es una función inyectiva. Es decir, yo no utilicé el parámetro, o dos veces, digamos, o dos valores de t diferentes para
para parametrizar el mismo punto de la circunferencia. Listo, entonces esa función es inyectiva. Bueno, muy bien. Entonces, ejercicio. Muestren que f es uniformemente continuo. F es uniformemente continuo. Listo. Yo voy a dejar en una lista que voy a colocar la semana entrante cosas mediante las cuales uno puede probar eso. Recuerden, utilicen las propiedades de las funciones coseno y seno. Las pueden utilizar como que las funciones seno y coseno son continuas. ¿Listo? Y es biyectiva. Eso pues sí es más fácil de probar. Para eso no necesitan más que algunas propiedades de las funciones seno y coseno. Pero prueben que f a la menos 1 no es continua. ¿Listo? ¿No es continua en qué? En este punto, ojo, a esto no me refiero, con esto no me refiero al intervalo 1, 0, no es que esté colocando un intervalo mal colocado, no, me refiero al punto 1, 0 de R2, es decir, me estoy refiriendo a que esa función no es continua en este punto que voy a graficar acá. Que f inversa no es continua en ese punto, ¿cierto? O sea, si f va de 0 a 2pi en S1, pues entonces f inversa irá de S1 en 0, 2pi, ¿cierto? Y el punto 1, 0 del plano es un punto que corresponde o que está en la circunferencia S1. Bueno, ¿cuál es la razón por la que eso sucede? Bueno, la razón por la que eso sucede es la siguiente. Recuerden, yo les voy a hablar de la intuición. Ustedes tienen que probar esto formalmente en el ejercicio. Entonces, la intuición de eso es la siguiente. ¿Listo? Entonces, ubiquémonos justamente en este puntico acá, en el punto 1, 0. Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando acá? Vea, los puntos que yo dibujé acá en amarillo, estos que están acá acercándose a 0, ¿qué es lo que van haciendo cuando yo aplico F? Cuando yo aplico F, esos puntos que están en amarillo, ¿cierto? Se van justamente a ¿cuáles? A estos puntos de acá, que son como los puntos que acabo de resaltar ahí, que están, digamos, en el primer cuadrante, acercándose al punto 1, 0. ¿Listo? Bueno, muy bien. Por otro lado, los puntos que están en azul, yo los coloco aquí con otro color, los puntos que están en azul, que se van acercando a 2pi, ¿listo? Que yo lo resalté ahí con rojo. También se van acercando a 1, 0 cuando yo aplico F, pero se van acercando, ¿por qué? Por acá, por la parte de abajo, por el cuarto cuadrante. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es lo siguiente, que si yo me acerco por el sector azul, digamos por el sector azul, que yo subrayé en azul, a el punto 1, 0, ¿cierto? ¿A dónde se aproximan los valores de F inversa? Los valores de F inversa se van aproximando a 0. ¿Listo? Si yo me voy aproximando al punto 1, 0 por puntos que estén sobre ese 1, pero que estén como en esa partecita azul, esos puntos cuando yo les aplico F inversa se van para acá, para estos de acá. Mientras que si yo me acerco al punto 1, 0, por los puntos que están en el cuarto cuadrante, que los, digamos así, los señalé en rojo, entonces para esos valores F inversa se va aproximando ¿a qué? Se va aproximando a estos de acá, que se están yendo para 2pi. Entonces, yo me estoy acercando, listo, yo me estoy acercando al punto 1, 0, listo, por el lado, digamos, azul, y voy tendiendo a 0 en la inversa, en F a la menos 1. Y si me voy por el lado rojo, voy tendiendo a 2pi. Entonces, obviamente, esa función F inversa no es una función continua. ¿Por qué? Porque los puntos se acercan a 1, 0, pero las imágenes F a la menos 1, unas se van yendo para 0, otras para 2pi, no se acercan entre sí. Y tendrían que ser discontinua la función F a la menos 1. Bueno, ustedes hacen con todos los detalles esa cuenta, pero intuitivamente la cosa funciona así.
Bueno, muchachos, eso era lo que quería dar por último de este capítulo para continuidad de funciones. Como les dije, la próxima semana les estaré dando una lista de ejercicios para empezar a desarrollar pues, ejercicios sobre continuidad. Espero sea una lista nutrida de ejercicios y en la próxima sesión ya vamos a empezar a estudiar la derivada. Entonces, muchas gracias por su atención, muchachos. Voy a parar la